Los vectores, podemos declarar un vector para trabajar con un conjunto de valores que tienen que ser del mismo tipo de datos. No podemos tener un vector con un elemento que sea string y otro que sea entero y otro que sea booleano. Así es que en los vectores esta es una de las características principales que se trabajan con el mismo tipo de dato. Un vector es una sola variable con muchos compartimientos para almacenar cada uno de estos valores, mientras que una variable típica, si hacemos la comparación, tiene solo un compartimiento, o sea, podemos almacenar únicamente un valor de almacenamiento en el que se puede almacenar pues este único valor que les comento. Consulte el vector como un todo cuando desea hacer referencia a todos los valores que contiene o puede hacer referencia a sus elementos individuales. Estos vectores, como ya vimos, se declaran con una sintaxis específica, que es la instrucción de declaración, el nombre del vector, entre paréntesis deben de ir los índices y el tipo de dato, as como un tipo de dato, el ejemplo está aquí, por ejemplo, dim meses, que son 12 meses como string, y aquí guardaríamos enero, febrero, marzo, y así sucesivamente. Entonces, estos vectores, como les comenté, es un arreglo, estaría compuesto por varios elementos del mismo tipo de dato que poseen un mismo nombre en común. Para definir un arreglo vector lo realizamos de la siguiente forma. Lo podemos hacer con una declaración compacta o lo podemos hacer con otra que lo estamos manejando como la correcta, pero aquí nosotros definimos cuál es la declaración que vamos a trabajar. Como les comenté, es un vector y este vector tiene diferentes posiciones dependiendo de los elementos. Originalmente Visual Basic las declara inicializando la posición 0, 1, 2, 3. Aquí entonces esto es un vector de 4 elementos. El primero está en la posición 0, el segundo en la posición 1, el tercero en la posición 2 y el cuarto está en la posición 3. Cada uno va a tener valores, sería el valor 1, 2, 3 y 4. Así es que esto lo hacemos con la declaración, por ejemplo, dim el nombre de mi vector y el número de posiciones. Esto es el número de elementos que contiene, que aquí son 3, únicamente estaría manejando de aquí a aquí, 3 elementos. Podemos declararlo también de manera privada o de manera pública y pues tiene que llevar el tipo de dato mi vector con 3 y con 3. Así es que esta declaración declararía un vector con 3 elementos. La posición pues sería 0, 1 y 2 de manera predefinida. O hay otra forma de hacerlo que sería igual mi vector y poner el índice más bajo y el índice superior, que sería del 0 al 3, que aquí sería 0, 1, 2 y 3, y esto tendría 4 elementos, en la posición 0, la posición 1, la posición 2 y la posición 3. O también, si no queremos entrar en detalles y queremos que nuestro primer elemento del vector esté en la posición 1, lo podemos declarar desde aquí, de 1 hasta 3, y ya no tomaría este valor, sino empezaría a tomar desde aquí y sería desde el 1 hasta el 3. Esto tendría 3 elementos nada más, la posición 1, la posición 2 y la posición 3, y esto de aquí lo ignoraría. Así que muchas personas me preguntan qué es mejor o qué es más fácil. Yo personalmente me acomodo mucho, o me acomodé desde que aprendí a hacer esto, poniendo mi vector en la posición 0 como mi primer elemento. Ya ustedes aquí deciden si quieren declararlos desde el 1 hasta el 3 y que, como les comenté, que su primer elemento siempre esté en la posición 1. Ya ustedes aquí definen cómo es la manera en que se acomodan mejor. Y bueno, tenemos varias maneras de recorrer un vector. Lo vamos a hacer principalmente con el ciclo for y tenemos algunas otras funciones que nos van a ayudar a recorrer los límites inferiores y superiores, que lo vamos a encontrar con el lbound y ubound. Bueno, vamos a ir entonces a nuestro... Voy a borrar esto y vamos a irnos a Visual Basic para ver cómo están funcionando los vectores y cómo trabajan ya en la programación. Aquí damos Alt F11 para ingresar a nuestro módulo. Muy bien, tenemos diferentes elementos, que es este de aquí. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Y ahí está. Entonces, tenemos nuestro primer elemento, que es un ejemplo 1, en el que estamos declarando el vector. Aquí está, declaramos el arreglo
y les tenemos que poner nuestro nombre. Aquí lo estamos inicializando del 1 hasta el 3, o sea, tiene tres posiciones, tiene tres elementos, perdón, el elemento 1, 2 y 3, y lo estamos declarando como string. Aquí estoy poniendo que en mi vector, que es el str mi vector 1, en la posición 1 le estoy poniendo el nombre José, en la posición 2 Iván y en la posición 3 Manuel. Después vamos a utilizar este arreglo y lo vamos a imprimir en nuestra hoja, que aquí como tal no habíamos hecho uso de la programación de Visual Basic con los elementos o los objetos directamente que contienen Excel, y aquí estamos haciendo un primer ejercicio para que nos vayamos dando una idea de qué nos va a servir todo esto que estamos aprendiendo de programación para usarlo con nuestras celdas, nuestras hojas y en general con nuestro archivo de Excel. Entonces, estamos declarando nuestro vector y le estamos diciendo que va a ir del 1 al 3. Lo estamos inicializando en cada una de esas posiciones y después vamos a imprimirlo en la hoja de trabajo número 2 en el rango R1 y le vamos a asignar a esa celda R1 el valor que tiene mi vector en la posición 1, después a R2 en la posición 2 y a R3 en la posición número 3. Así es que voy a hacer esto para un ladito y voy a trabajar con esto. Ok. Vamos a regresar al tamaño normal. Y listo, ahí está. Muy bien. Entonces, esta es la hoja número 2, sería aquí, donde empezaría a escribir. Voy a empezar a escribirlo en la R, lo vamos a escribir mejor en la 3 para que empiece a escribir aquí en la R y le vamos a cambiar aquí que sea la hoja número 3. Este índice pertenece al índice que está aquí. Este es mi hoja 1, este es mi hoja 2 y este es mi hoja 3. Entonces, lo que estoy haciendo yo al declarar un vector de 3 es como si estuviera seleccionando estos tres rangos. Por eso es importante inicializar mis vectores. Yo le estoy diciendo que esta es la posición 1, esta es la posición 2 y esta es la posición 3. Muy bien, en la posición 1 va a tomar un valor, en la 2 otro y en la 3 otro y después los va a imprimir en la hoja con el índice 3, que sería esta de aquí, en el rango R1, que sería este de aquí, después R2 y R3, y le estaría dando lo que está en la posición de cada vector. Vamos a ejecutar entonces este procedimiento y lo vamos a hacer paso a paso con el F8. Muy bien. Aquí ya tengo mi vector que se está inicializando en este locales, en este variable de locales, y mi vector tiene tres posiciones, que es asignar un espacio de memoria para tres valores que son strings. Y aquí está del 1 al 3. Nos dice que en la posición 1 no tiene nada, en la 2 tampoco y en la 3 tampoco. Voy a dar F8 y en la posición 1 ya agregó el valor de José, en la 2 Iván y en la 3 Manuel. Ahora ya tiene inicializado el vector y ya esas variables o esos nombres están almacenados en este vector. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a imprimir en la hoja 3 en R1 lo que está en la posición, mi vector en la posición 1, que aquí nos dice que es José. Doy F8 y automáticamente se agregó aquí el nombre de José. Voy a hacer esto un poquito más grande para verlo más a detalle. Y aquí está. Ya agregó en R1 la posición José o el nombre José. Ahora en R2 va a agregar el nombre de Iván. Doy F8. F8 y aquí está, ya agregó Iván y ahora va a ir a la posición R3, que sería este de aquí, y va a agregar Manuel. Termina mi F8 y termina mi procedimiento. Entonces, cuando estamos trabajando con vectores, podemos trabajar directamente para estar haciendo referencias a celdas de Excel. Voy a hacer este otro ejercicio, que es ejemplo 2 de mi vector, y tiene entonces que es una longitud ahora del 1 al 10 como long. Dim, aquí estoy declarando un índice para que lo recorra con un ciclo for. Recuerden que en el ciclo for pues recorremos elementos desde un índice hasta un límite superior que ya tenemos establecido. Muy bien, así es que aquí dice que índice va a recorrer el vector que se llama long, mi vector 2, y lo va a declarar con una posición de 1 hasta 10. Es como si hiciera en memoria, simulando aquí con Excel, como si hiciera esto. Ok, un segundito.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es como si reservara esto de aquí. Y dice que a esto de aquí lo va a recorrer desde el 1 al 10, sería hacer esto, así, uno en uno. Y después a cada elemento en la posición I, que índice pues es primero 1, después 2, que sería índice 1, índice 2, índice 3, les va a agregar el valor de lo que sea índice por índice. O sea, a la posición 1 le va a asignar el valor de 1 por 1, a la posición 2 le va a asignar 2 por 2, a la posición 3, 3 por 3, y así sucesivamente, y después lo va a imprimir aquí en mi hoja 3 también, en las celdas I, que sería 1, 2, 3, 19, que la 19 en este caso, si empezamos a contar, sería la S. Entonces vamos a ejecutar paso a paso también y vamos a ver qué es lo que pasa. F8, declara el vector, y aquí el vector es este de aquí, ya tenemos también índice en 0, y vector ya le reservó 10 espacios de memoria, desde el 1 hasta el 10 de tipo long. Muy bien, ahora índice lo va a igualar en 1, doy F8, índice vale 1, y a mi vector en la posición 1 le va a asignar el valor de 1 por 1, que sería este de aquí, 1 por 1, 1. Next I, y ahora índice vale 2. Ahora en mi vector en la posición 2, que sería esta de aquí, le va a asignar el valor de índice por índice, que sería 2 por 2, 4. Después el índice vale 3 y lo va a asignar en la posición 3, que es 9, y así sucesivamente lo está haciendo. Entonces así es como recorremos nuestro vector. Ahora sería 10 por 10, 100, y así termina la ejecución de mi inicialización del vector con un for next. Y ahora se va a ir a otro for, que aquí este primero lo usamos para inicializarlo, ahora este lo vamos a usar para recorrer mi vector y ahora usar los valores que ya tiene este vector, que son los que tenemos aquí en este lado. Muy bien, ahora aquí vamos a recorrer otra vez el vector de índice igual a 1 hasta el 10, que sería todo esto, y vamos a imprimir en la hoja con índice número 3, que sería índice 1, índice 2, índice 3, en las celdas. Primero es la fila y después la columna. Entonces la fila sería 1 porque estamos inicializándolo en 1, y la fila sería 19, que en este caso es la S, y le vamos a asignar el valor de lo que contiene mi vector en la posición I. Muy bien, entonces vamos a empezar. F8, índice ahora dice que vale 1, entonces aquí está y pone lo que está en el posición 1, después índice vale 2. Ahora en la posición 2,19, que sería esta de aquí, agregaría el valor de lo que está en la posición de mi vector número 2, que es esta de aquí. Entonces va a agregar el 4. Después agrega el 9 y así está recorriendo cada valor, y el índice va aumentando el 1 hasta que termina en 100. Ahora ya el índice vale 10. Si hace un next I, el índice valdría 11 y por lo tanto terminaría la ejecución de mi matriz. Así es entonces como trabaja una matriz, perdón, en este caso un vector. El vector es una posición y la matriz son n por m. Muy bien, aquí podemos hacer otros ejemplos y podemos hacer otros ejercicios de recorrer un vector para hacer otros ejemplos. Por ejemplo, para que hagan una tabla de multiplicar, o para que se almacenen las calificaciones de un grupo de alumnos, o para que, como en el ejemplo, se almacenen los gastos de un día de la semana, o se almacenen los días de la semana, o se almacenen los meses del año, o se almacenen los nombres de los trabajadores. Así es que recuerden que es mucha información de un mismo tipo de datos, o sea, de un mismo variable, muchos nombres, muchos meses, muchos trabajadores, muchas ventas. Así es que ya aquí, pues dependiendo de nuestras necesidades, vamos a ver para qué le damos uso. Y bueno, con esto terminamos los vectores en Visual Basic for Applications.